Bueno, pues esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo Freud, junto con sus colegas, descubren ese archivero de la mente. El descubrimiento o los estudios dentro del psicoanálisis se hace más o menos en los años 1880 eh, por un médico joven austriaco llamado Sigmund Freud. Este, este médico, que era neurólogo, se interesó mucho en el comportamiento humano y se centró básicamente su estudio en descubrir la parte inconsciente de la mente. Descubrir la mente en general, pero se enfocó en la parte inconsciente. Y Freud descubrió que a través de los sueños las personas pueden manifestar algo del inconsciente, el contenido manifiesto del inconsciente, que es a través de los sueños, de lo que nosotros nos podemos recordar en nuestros sueños. Él los analizaba sus propios sueños y llega a la conclusión de que, ajá, allí está la parte inconsciente, hay, hay material inconsciente que busca salir a la superficie y continúa avanzando en sus estudios y encuentra de que este método llamado asociación libre, que es cuando el paciente tenía la oportunidad de hablar libremente de sus pensamientos, de sus sentimientos o de lo que se le ocurría en ese momento, y ya era una manera o una vía de recuperación, la palabra, el lenguaje. Y lo que hacía el psicoanalista en ese momento era tener una escucha activa, una escucha atenta para ir modulando, para ir dándole significado o, o darle traducción a esas palabras clave o esas partes de la expresión en el lenguaje, en los gestos. Había una atención por parte del psicoanalista, una atención muy centrada. Formula su teoría de la mente inconsciente y con el paso del tiempo se siguen dando estudios o ensayos clínicos. Y él decía que la parte inconsciente de la mente era la responsable de muchos conflictos psicológicos. Regresando un poco a lo que él hacía en los casos de hipnotización, cuando llegaba un paciente, él, bajo hipnosis, él les decía o les daba una orden, por decirlo así. Un ejemplo, les decía: tócate el cabello cada vez que sientas ansiedad. Y el paciente, cuando se despertaba, se tocaba el cabello cada vez que sentía ansiedad. Otro ejemplo era que les decía: cuando despiertes, cierra las ventanas. Y cuando el paciente se despertaba, el paciente cerraba las ventanas. Y Freud les preguntaba, en el primer caso, ¿por qué te tocaste el cabello? ¿O qué te hizo tocar el cabello? Y aunque había una respuesta lógica, pero no recordaba el paciente por qué se tocó el cabello o de dónde vino esa orden de tocarse el cabello. En el otro caso, le preguntaba que por qué cerró las ventanas o cómo se le ocurrió cerrar las ventanas, y él no podía dar una explicación de dónde vino la orden de cerrar la ventana. Pero Freud, obviamente, él le dio la orden mientras estaba bajo un trance hipnótico. Entonces Freud llega
eh, llega a pensar de que la información fue introyectada, fue recibida por esa parte inconsciente de la mente y que eh, hace que el paciente ejecuta esas órdenes una vez que está despierto. Eh, el doctor Freud, tanto sus colegas, llegaron a la conclusión de que el hipnotismo no era una manera de tratamiento eficaz porque, en primer lugar, ellos decían que no todos los pacientes pueden ser hipnotizados. Número dos, que los pacientes, aunque pueden encontrar alivio, ese alivio es solamente temporal, como el caso de Ana. Los síntomas regresaban de nuevo y habían recaídas. Así que eh, a través del tiempo, el psicoanálisis hoy tiene sus métodos, sus técnicas, y uno de sus métodos es precisamente la asociación libre, que el paciente exprese su malestar a través de un lenguaje, pero no bajo hipnotismo, sino bajo el lenguaje consciente, y el psicoanalista está con una atención que está enfocado en lo que está diciendo el paciente para ir interpretando y resignificando eh, esos contenidos que van saliendo. Y otro de los métodos son básicamente la interpretación de los sueños. Y se dice que eh, cuando uno sueña, uno puede recordar, bueno, uno puede ir registrando esos sueños para llevarlo a un análisis de qué es lo que nos está diciendo el inconsciente o qué significa o qué podría significar esos sueños. Que en la parte inconsciente se guardan todas nuestras vivencias dolorosas y nuestros hábitos que formamos de que estábamos pequeños, y que actúa como una computadora extremadamente poderosa, y que vayamos a donde vayamos, nuestro inconsciente está como midiendo el ambiente, midiendo el sonido, midiendo todo lo que nosotros estamos viendo conscientemente. Por otro lado, está trabajando nuestra mente inconsciente, y que la mente inconsciente no era algo estático, pasivo allá, sino es como el volcán que aparentemente está tranquilo, pero allá abajo hay mucho movimiento. Y es así como actúa el inconsciente según el psicoanálisis, que ahí están albergados los miedos, los deseos y todo lo que hemos tenido como aprendizaje, todo está ahí guardado y que nos mueven de una manera que a veces no nos explicamos, y que tenemos hábitos, y esos hábitos arraigados nos llevan a repetir. A veces nos encontramos en un círculo donde parece que no podemos. Entonces nos preguntamos, pero ¿por qué yo elijo este mismo tipo de pareja siempre? Que hay algo dentro de nosotros que desconocemos y que nos lleva a esos caminos que no entendemos en ese archivero mental, contenidos muy dolorosos que están ahí guardados y que se pueden abordar dentro de una terapia psicoanalítica. Esto ha sido por hoy, y yo espero que ustedes me hayan comprendido o me haya dado a comprender. Y bueno, más adelante vamos a continuar con temas interesantes que nos pueden ayudar para descubrir muchas otras cosas más. Que bueno, les agradezco muchísimo por llegar hasta este punto del video, y si tienen alguna duda ustedes pueden comentar o escribir en la parte de abajo. Yo les estaré leyendo y contestando también. Bueno, si no te has suscrito, es momento de que lo puedas hacer.